Reflexiones. Hoy sobre el Evangelio de Mateos, capítulo 20, versículos 1 al 16, del cual hemos seleccionado el siguiente segmento. Murmuraban diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Las utopías siempre se realizan. Se realizan si nos animamos a poner en manos de Dios nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestra fe en acción. Necesitamos tener una mirada más allá del horizonte en el que confiar y esperar, en la que vernos motivados y liberados. Necesitamos salir de nuestro lugar de privilegio, egoísta e injusto muchas veces, y compartir con el otro, con la otra, los mismos derechos, las mismas oportunidades, las mismas posibilidades de obtener lo necesario para poder desarrollar una vida digna. Esta no es la lógica del mundo en el que vivimos, tampoco es la justicia con que el mundo administra la equidad, el bien, los derechos humanos, la solidaridad. No puedo dejar de plantearme y plantearles a ustedes una pregunta que me inquieta. ¿Qué significa hacer justicia? ¿Qué es lo justo? ¿Está libre la justicia de la bondad? ¿Puede acaso la justicia independizarse de la generosidad, de la misericordia, de la compasión? ¿Cuál debiera ser la relación entre la justicia y la necesidad humana? Hacer justicia, más que ajusticiar o justificar, tiene que ver con ajustar la realidad destruida, dañada, quebrada, rota, en ocasiones para siempre. Creo en las palabras del padre Luis Pérez Aguirre, sacerdote jesuita defensor de los derechos humanos, cuando escribió que para el ser humano hacer justicia debería ser, lograr creativa y responsablemente la supervivencia de toda vida en el cosmos. Que la realidad y los seres vivos, especies e individuos se ajusten armoniosamente de tal manera que sea posible la supervivencia de todos. En lenguaje moral, esto sería reparar los desajustes que el ser humano introduce en su realidad personal y cósmica, desajustes que convierten dicha realidad en una amenaza para su vida y la de los otros seres vivos. Entonces, desde esta perspectiva, lo importante es la realidad destruida o destructiva y los procesos y acciones concretas que permiten reajustarla en función de las necesidades vitales básicas del ser humano y del resto de los seres vivos. Esta era, y es aún hoy, la preocupación de Jesucristo. La justicia para todas y para todos, sin discriminación. Pero su mirada de justicia no es lineal, ni legalista, ni ajustada a derechos según la ley, así como la entendían los escribas, fariseos y sacerdotes de su época. La mirada de Jesús está estrechamente ligada al amor. Es imposible una justicia sin amor, una justicia sin generosidad, sin misericordia, sin compasión, sin perdón, sin bondad. Jesús tiene una utopía que lo mueve en la vida. Sí. Esa utopía es el reino de Dios, un reino de justicia en el que haya posibilidad para que todas y
todos tengan lo necesario para ser y vivir dignamente. Un mundo en el que todas y todos puedan ser quienes son, libre y gozosamente. Un mundo en el que todos y todas tengan la oportunidad de ocupar los primeros lugares. Pero Jesús vive en un tiempo, en un sistema político, en una sociedad totalmente opuesta a su utopía. Vive en un mundo que justifica la exclusión, un mundo indiferente a la opresión, un mundo aletargado por el egoísmo, un mundo explotador de los más débiles. Jesús vive en un mundo que funda su justicia en la discriminación, un mundo en el que no hay lugar para las mujeres, ni para los extranjeros, ni para los enfermos, ni para las viudas, ni para los pobres, ni para los niños. Y lo peor de todo esto es que la ideología imperialista romana combinada con la teología legalista del templo mantienen este sistema de injusticia y de discriminación, de marginación, de explotación y pobreza en el nombre de Dios. Cualquier similitud con la realidad de nuestro mundo actual es mera coincidencia. Claro, pasaron ya más de 20 siglos y este mundo sigue operando igual. Este mundo sigue desafiando a la utopía del reino de Dios, sigue persiguiendo, golpeando, torturando, crucificando a quienes se atreven a identificarse con esa utopía y desafían los postulados del sistema. He aquí el mensaje del Evangelio que hemos leído hoy. Jesús que quiere que pensemos y analicemos las cosas y por eso nos habla con comparaciones desde una perspectiva alternativa e inversa. Ahí está la parábola de los obreros de la viña que leímos, relatada por Mateos. Nos presenta esta parábola a un señor dueño de una viña que necesita jornaleros y por tanto sale a contratar los mismos a lo largo de todo un día. La jornada laboral en aquellos tiempos era de unas 12 horas aproximadamente. El evangelista en su relato nos hace mención de ello. En la primera hora, el dueño de la viña contrata al primer grupo y acuerda una paga por el jornal equivalente a 1 denario. 1 denario alcanzaba para cubrir el alimento de un día. Por tanto, quien ganara este dinero con su trabajo podía alimentar a su familia y a sí mismo. No sabemos si 1 denario era un salario decoroso, pero al menos sí sabemos que era justo. Alcanzaba para cubrir las necesidades básicas y elementales. De más está decir que quienes no trabajaban ese día o quienes no lo hicieran desde el principio de la jornada no obtendrían los recursos básicos para alimentarse ellos y sus familias. Piensen entonces en la tensión, en la angustia de quienes no eran contratados en la primera hora. Imagínense su preocupación ante la gran responsabilidad de proveer el sustento para los de su casa. Pero el dueño de esta viña sale varias veces a lo largo de la jornada en busca de trabajadores. Incluso lo hace hasta 1 hora antes de que culmine la jornada laboral. Con estos trabajadores no acuerda 1 denario de paga. Dice solamente recibirán lo que sea justo. Al final de la jornada, los trabajadores pasan a cobrar. El primer detalle que el relato nos resalta es que los últimos pasan a cobrar primero y el segundo, muy escandaloso por cierto, que todos, del primero al último, cobran lo mismo. Esta situación despierta la envidia, la indignación, la murmuración de aquellos que habían trabajado desde el principio. Ahora resulta que cobraron lo mismo que los últimos que llegaron. La respuesta del dueño de la viña es categórica y contundente. ¿No arreglé con ustedes un pago de 1 denario por la jornada de trabajo? ¿Cumplí o no cumplí con mi acuerdo? ¿Fui justo o no según lo acordado? Pero el tema no era si el dueño había pagado lo convenido y que a su vez también fuera una paga justa por el trabajo realizado. El problema era otro. El problema era que todos habían recibido el mismo dinero y este no se correspondía con el esfuerzo realizado.
Severino Croato, un gran estudioso de la Biblia argentino, afirma que esta parábola establece una paradoja aparente, la no relación constante entre trabajo y salario. Pero salva y pone de manifiesto dos valores esenciales. El de la justicia, se paga lo prometido. Y el de la generosidad, se puede dar más de lo que se correspondería. Si es menos, es injusticia. La realidad destruida, desajustada en esta historia es que no todos tuvieran la oportunidad de obtener su denario para alimentar a su familia y a sí mismos. Y el dueño de la viña lo entiende, y por eso su justicia llega más allá de lo estricto de la ley, o la realización lineal de la justicia, según la expectativa de los que murmuraban. Es triste, es desajustado, pero solemos ser bien miserables cuando nos dejamos mover por los criterios estrictos de una justicia que no mira ni interpreta las realidades del amor. La ética del amor hace que este Señor pueda ver más allá y actúa con generosidad y misericordia frente a los que estuvieron durante todo el día esperando la oportunidad de ganarse el pan y no la obtuvieron hasta que éste los contrató en la última hora. Y aunque fuera solo una hora de trabajo, su disposición a hacerlo durante todo el día los hacía merecedores de una paga justa. Esta parábola nos desafía a pensar la justicia desde otra perspectiva. Nos desafía a salir de nosotros mismos, de nuestros esquemas, para sentir y comprender las necesidades de nuestro prójimo. Necesitamos tener una justicia más humana que la que se funda en la legalidad estricta. Necesitamos comprender que todos merecemos vivir dignamente y aprender a entregar generosamente a los demás lo mismo que pretendemos y procuramos para nosotros y nosotras. Necesitamos identificarnos con la utopía de Jesús para poder caminar hacia ella y transformar las murmuraciones. No debiera escandalizarnos ni molestarnos la bondad, la generosidad, la misericordia. ¿Se dan cuenta? Es posible un mundo diferente porque es posible la fe, es posible la esperanza y el amor. Y porque estos nos hacen caminar. Solo es posible la utopía de la justicia en la ética del amor. Y es el amor quien tiene ese poder de movernos a realizar acciones verdadera y auténticamente justas. Soy el reverendo Fernando Frontán, pastor en las iglesias de la Comunidad Metropolitana. Y desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, un abrazo de paz y de bien para ti, allí donde te encuentres.